ser solamente, porque hay algunos docentes que creo que una circular dijo que la nota que sacamos en los exámenes virtual no es 100% ella, va a ser ponderada con otros trabajos y otras cosas, pero con usted somos muy redondos, por ejemplo, tenemos los trabajos prácticos, trabajo teórico, Ya. y entonces son distintas las cosas. ¿Cómo que va a ser, cómo que usted va a manejar esta nota, esta cualificación? Claro, es que eso depende de cada docente. Hay algunos docentes que les gusta ir haciendo más sumativo. Yo realmente he tomado el examen, sus 100 puntos, digamos, que corresponden al examen, eso es lo que yo les he subido su nota. ¿Ya? La nota práctica es otra cosa y es los trabajos que estamos haciendo. Yo respeto el examen teórico, el sacrificio que ustedes hacen ahí para dar su examen. ¿Ya? Entonces, esa nota yo la he mantenido. Si bien la nota práctica es los trabajos que ustedes están mandando, ahí es la práctica lo que sí pueden tener. Sí, porque como yo sé que usted estaba todo redondito, las cosas, no habería... Porque hay docente que fica pasando gradamente, una tarea acá, otra allá, y entonces nosotros Yo, por no ejemplo, sabíamos ya cómo hacer, tengo su pero... nota de su primer nota práctica. ya. Ahorita todos los trabajos que ustedes van a comenzar a mandar ya es parte de sus segundos 50 puntos de la nota práctica. Ya, solo eso, doctor. ¿Ya? Otra cosa, anoche ya yo subí las notas a la plataforma que se habilitó, porque la hicieron online para que yo suba las notas, suba las notas, suba las notas. Ya por eso sé que faltaba Igor y faltaba Mayra, ya en esas planillas. Hace rato Carolina revisó y no le aparecía la nota. Según yo he subido todos los pasos y ya ustedes deberían estar con sus notas. Yo terminando la clase, ese punto voy a ver, pero ustedes estén pendientes de revisar sus notas. No sé si es que ya salió después o cómo fue, pero yo ya subí sus notas. O sea, cualquier persona que quiera saber, ya igual yo tengo ya sus notas, tanto prácticas de la primer bloque y tanto teóricas del primer bloque. Ya realmente estamos ya trabajando por los otros 50 puntos siguientes, ¿ya? Para dudas de alguno. ¿Ninguna pregunta más, muchachos? ¿Sí? Bien, yo voy a subir esto, que es nuestro tema. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede ver el tema? Sí, doctor. Sí, doctora. En realidad no sé cuánto Se tiempo puede ver. tengo. Soy pésima en esto, pero hago lo que puedo, muchachos. Por eso yo tengo consideración cuando ustedes a veces no pueden subir, pero no es que no puedan subir porque ay, me dio flojera, sino que realmente a veces esto nos traiciona un poquitito, ¿ya? Entonces yo voy a comenzar el tema, suponiendo que se corte por el tiempo o algo así, nos volvemos a conectar, ¿está bien? Cuando hablamos de micobacteriosis, yo voy a enfocarme en dos patologías principales, ¿ya? Que son la lepra o enfermedad de Hansen y la tuberculosis cutánea. Tal vez ustedes siempre han visto a la tuberculosis pulmonar y es la que más recuerdan, ¿no? ¿Ya han llevado neumología? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ya saben que hay una tuberculosis pulmonar, pero hoy van a aprender que también, aunque es un escaso porcentaje, puede existir una tuberculosis cutánea. ¿Ya? Entonces, yo voy a comenzar a hablar, cualquier cosita ustedes me preguntan. Comencemos a hablar de la lepra. La lepra es una de las patologías más antiguas, conocidas desde el siglo XVI a.C., ¿no? Si ustedes leen la Biblia, van a ver que ya hay capítulos que hablaban de esta patología. Es una enfermedad granulomatosa, infectocontagiosa, no hereditaria, ¿ya? Producida por esto que se llama el Mycobacterium leprae. Fue descrita desde 1873 por el doctor Gerard Hansen y en honor a él es que se llama bacilo de Hansen, ¿ya? Ahora, este bacilo es especial. A pesar de muchos intentos, no se ha podido cultivar in vitro y se ha visto que sobrevive en humanos y en almohadillas, las patitas de ratones y armadillos. Y es por eso que en algún momento se pensó que los armadillos tenían, eran el reservorio principal y se comenzó a erradicar a los armadillos. ¿Alguien ha ingresado? Bien. Entonces, ¿dónde se me fue?
Doctora Si Edson, hablamos, una, ajá, dime. una duda, ¿qué es armadillo? Armadillo, aquí le dicen tatú, no sé cómo le dicen en Ah, Brasil. sim, Es el tatu, animalito que tatu. tiene un caparazón bien durito, ¿ya? Sim, tatu, é o mesmo, gracias. Tatú, ya. Bien, si hablamos del periodo de incubación, esta patología es muy variable su periodo de incubación. Imagínense, puede tardar de 5 a 9 años. Entonces, esto quiere decir de que el hecho de yo saludar a una persona, dar la mano a una persona con lepra, no es que ya yo estoy contagiado. Fíjense, los focos principales, o sea, los primeros que tenemos que cuidar más son los familiares, porque ellos están en contacto con este tipo de pacientes. Entonces, el periodo de incubación va a ser muy variable. Podemos decir que el bacilo se multiplica lentamente y el curso natural de la enfermedad va a abarcar una variedad de condiciones clínicas, afectando principalmente lo que es la piel y lo que es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Ahora, una vez uno puede hacer en contacto con este bacilo, las diferentes formas clínicas que ustedes van a ver hoy va a depender sobre todo de la respuesta inmunológica de cada paciente y la relación que exista entre el agente infeccioso, el medio ambiente y el huésped. Entonces, aquí participan mucho las defensas de los pacientes. Buenas defensas, pues van a ser periodos o variantes clínicas menos agresivas que otros que tienen malas defensas, entonces ya hacen episodios muy agresivos de esta enfermedad, ¿ya? La lepra es cosmopolita, a pesar de que tiene una baja contagiosidad, persiste el estigma en quienes padecen la enfermedad. ¿Por qué? Porque son rechazados, familias son los primeros que se van a aislar. Imagínense que ustedes conozcan a una persona que tiene enfermedad de Hansen. ¡Ring! La familia lo rechaza, los amigos lo rechazan y la sociedad. Entonces, muchas veces es difícil. ¿Ustedes darían trabajo a alguien que saben que ha tenido lepra? Yo Doutora, conozco. doutora, lepra é o mesmo que Hanseníase? Exacto, es exactamente lo mismo. Já eu conheci várias pessoas e assim se fazem, se isola a pessoa para que não se contagie. Ya. Eu também conosco uma, pero não tivemos esse problema de isolamento. É uma tia. E Es que começou a realidad, tratar ya. e descobriu depois de... Já havia como 5 anos, creio que estava, e trataram muito tempo como enfermidade psicossomática e alergia. Y era esto. Ya. Entonces, tal vez en el Brasil están más acostumbrados a tratar con pacientes con lepra, porque sí hay bastante cantidad de pacientes con lepra, pero o sea, puede ser que tengan un criterio más amplio. Aquí en Bolivia, ustedes dicen lepra y la gente sale corriendo, o sea, cree que se va a contagiar peor que el coronavirus. Entonces, es un gran problema. Me ha tocado a veces pacientes que están, qué sé yo, solicitando algún trabajo, están tratando de ingresar, tienen que hacer una revisión dermatológica y encuentro secuelas de lepra. Y es un poquito difícil, a veces frustrante, porque digo, si yo coloco el diagnóstico de que este paciente ha tenido una enfermedad de Hansen, ¿ustedes creen que le van a dar el trabajo? Ahí es un poquito frustrante. Por eso es que muchas veces uno prefiere, yo cuando tengo que hablarle al paciente, trato de no utilizar el término de lepra, porque la lepra la gente la conoce desde la Biblia. Dice, no, cuando se caen los pedazos de piel y todo eso. No, que me trato de decirles enfermedad de Hansen como para que ellos puedan entender como que es otra patología que es producida por una bacteria, o sea, me enfoco más en ese punto para que hasta los mismos familiares no se asusten. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando damos el diagnóstico de esto, explicarles, si bien hay países que tienen, la gente ya está más acostumbrada a esto, aquí en Bolivia cuesta, hay que cuidarlos mucho, ¿ya? Entonces, ustedes han visto las reacciones de las personas cuando apareció el primer caso de coronavirus, ¿no? Cómo inclusive no se paraban en los cementerios y no dejaban enterrar a los fallecidos por coronavirus. Entonces, ¿se imaginan, digamos, que sepan que hay un paciente con lepra ahí en la casa? Entonces, ese es el problema, digamos, que hay tal vez aquí en el país. Tenemos que cambiar, hay que trabajar con eso, ¿ya? Yo siempre veo a los pacientes con lepra, me ha tocado trabajar mucho con ellos y
siempre son pacientes que están como maltratados por la sociedad, o sea, les da vergüenza decir que han tenido esto, creo que les falta cariño, ¿ya? Eso es lo que yo he podido percibir. Bien, esta patología es un importante problema de salud pública por ser endémica en numerosos países, África, Asia y América Latina sobre todo. Fíjense, hay 200.000 nuevos casos anuales y hay de 4 a 5 millones de personas que presentan algún grado de discapacidad por esta patología. Entonces, estos datos nos dicen que todavía esta micobacteria se sigue transmitiendo. Y es por eso que todos los estudios se basan en hacer un método de diagnóstico precoz, tanto clínico como laboratorial, ¿ya? Mientras más rápido ustedes encuentren al paciente con esta patología, va a ser menos probabilidad de que haya discapacidad y va a ser más corto el tratamiento inclusive en que va a recibir este paciente, ¿ya? Entonces yo debo tener en cuenta, yo les voy a decir, cuando yo estudié medicina y tocaron el tema de esta patología de enfermedad de Hansen, no, lepra ya no hay, ese no lo vamos a saltar, vamos a otra patología, qué sé yo, psoriasis, algo así. Entonces, eso es mentira. La lepra existe, entonces yo debo tener criterios para diagnosticar y debo apoyar al paciente, que no me voy a contagiar yo solo con darle la mano o con revisarlo o con hacerle un diagnóstico, ¿ya? Entonces, eso quiero que se les quede en esta clase. Bien, aquí este cuadrito me gustó mucho porque más o menos está mostrando la respuesta inmunológica que sucede del huésped frente al bacilo. Y esto también va para tuberculosis. Fíjense, tenemos una población saludable, pero puede haber una persona que está infectada, contagiada, ya sea con lepra o con tuberculosis. O imagínense ahorita qué es lo que pasa también con el coronavirus, ¿ya? A través del aire, con las gotitas, ¿qué se llaman estas gotitas que quedan acá circulando cuando uno está estornudando, tosiendo? Fluge. Exacto. De flujo, ¿ya? Entonces, el 90% de las personas, si tienen buen sistema inmunológico, no se van a contagiar. Pero si yo tengo mis defensas bajas, ok, ya voy agarrando a través de estas gotitas a estas bacterias, ¿ya? Entonces, el 10% sí puede contraer y quedan enfermas. Ahora, aquí participa mucho, como les digo, la inmunidad celular. Si mi organismo tiene buena inmunidad celular, buenas defensas, yo voy a hacer espectros clínicos menos agresivos. Aquí está, este cuadro se lo tienen que grabar, porque cuando yo comienzo a hablar de clínica, tienen que pensar de que se abre como un abanico de probables espectros clínicos, ¿ya? Esto inicia con la lepra indeterminada. Las primeras manifestaciones de lepra, yo las voy a clasificar como una lepra indeterminada. Posteriormente, de acuerdo al sistema inmunológico de la persona, puede irse a un polo tuberculoide, que es el que están viendo aquí, o puede irse a un extremo bien agresivo, que sería la lepra lepromatosa. Como punto central, yo tengo a los espectros dimorfo o borderline. Y aquí, para complicarnos un poquito más, se abre borderline, que teníamos acá, tuberculoide o borderline lepromatoso, ¿ya? Esto. Entonces, ese es el abanico de probables espectros clínicos que puede tener un paciente según su sistema inmunológico. Si tiene buenas defensas, les repito, va a ser un polo que es menos agresivo, menos carga de bacilo. Pero si no tiene buenas defensas, entonces hace un espectro que es más agresivo con mayor cantidad de bacilo. Bien, esta es una clasificación que manejamos desde 1962, que es la clasificación de Ridley y Hopley, ¿ya? Entonces, esto está resumido en lo que les decía en la diapositiva anterior. Si la respuesta inmunológica es competente del paciente, la forma clínica será localizada y poco contagiosa. Si la respuesta inmunológica no es competente, aparecerá una forma clínica difusa y contagiosa. Entonces, vuelvo a repetirle. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque de acuerdo a la forma que tiene mi paciente, a la variante clínica, va a ser el tratamiento que va a recibir. Esta es la lepra indeterminada. Fíjense en estos puntitos que se ven. A algunos les saldrá color morado, a otros les saldrá color azul. Va aumentando la carga de bacilos y es la variedad clínica que va a tener mi paciente. Comenzábamos con el extremo, la forma indeterminada, y de ahí ya puede manifestarse una forma tuberculoide, que tiene menos carga de bacilos, o ya una forma birchoniana o lepromatosa, que fíjense la cantidad de bacilos que hay en este paciente. Estos son los pacientes pues, que están repartiendo más la enfermedad. Y un polo intermedio sería la forma dimorfa o los borderline que vimos hace rato, ¿ya? Entonces,
También, como esa clasificación es un poquito compleja, la Organización Mundial de la Salud creó esta clasificación operacional porque es la que se maneja más que todo para captar pacientes en las zonas rurales, ¿ya? Que fue creada ya desde 1982. No dividen a los pacientes en 5 o 6 polos como vimos hace rato, simplemente los divide en 2 bloques, pacientes pausivacilares y pacientes multivacilares. De esto va a determinar el tratamiento que ellos van a recibir. Entonces, pacientes pausivacilares eran aquellos polos que tenían menos de 5 lesiones cutáneas, un tronco nervioso comprometido y podían tener una vaciloscopía negativa, o sea que aquí se basaban más que todo en la clínica. Recuerden, menos de 5 lesiones cutáneas, entonces estos pacientes, que podía ser el extremo indeterminado, que vimos hace rato, podría entrar el lepra tuberculoide, el borderline tuberculoide, entonces estos pacientes reciben un esquema que se llama pausivacilar, que es el tratamiento de 6 meses. Recuerden que cuando hablamos de tratamiento, estos blisters los da de manera gratuita la Organización Mundial de la Salud. Aquí, el lugar donde reparte este tipo de blister es el Hospital Dermatológico de Jorochito. Yo había programado una visita con ustedes en el transcurso de este semestre. Espero que las cosas se puedan normalizar y que antes de finalizar el semestre podamos ir a visitar el hospital para que ustedes vean cómo se manejan los pacientes, ¿ya? Entonces, si el paciente, recuerden, tiene menos de 5 lesiones cutáneas, un tronco nervioso comprometido y puede ser una vaciloscopía negativa, ¿por qué saldría la vaciloscopía negativa? Porque recuerden que en estos extremos no habían tantos bacilos, ¿ya? Ellos van a recibir tratamiento de 6 meses con rifampicina y dapsona. Si es un paciente que tiene más de 5 lesiones cutáneas, tiene más de un tronco nervioso comprometido y, por supuesto, ya una vaciloscopía altamente positiva, aquí ya entran los extremos borderline lepromatoso, lepra lepromatosa, ellos van a recibir un esquema ya no de 6 meses, sino 12 meses de tratamiento. ¿Con qué? Ahí está. Doctora. ¿Ya? ¿Sí? Doctora, disculpe, ¿a qué se refiere cuando dice tronco nervioso comprometido? Ya. Yo les había dicho al principio de que esta patología afecta lesiones en la piel, pero también puede afectar el sistema nervioso periférico. Me refiero a las terminaciones nerviosas, al nervio radial, nervio cubital, que cuando uno lo palpa lo siente grueso, y eso es lo que hace, los vuelve gruesos, lo hace muy visible, ¿ya? Entonces, eso es lo que está enfocándose. Daño, ¿cómo puedo decir? Daño nervioso periférico. No sé si me hago entender. Sí, gracias. Sí, porque nosotros cuando revisamos al paciente buscamos lesiones en la piel, que ya enseguida voy a describirla, y también vemos si hay nervios, alguna articulación, algo comprometido, entonces a eso se refiere, ¿ya? Y la vaciloscopía, que enseguida ya voy a explicar también qué es lo que vemos, ¿ya? Entonces, estos pacientes con más de 5 lesiones reciben el tratamiento durante un año con rifampicina, clofazimina y dapsona, ¿ya? Entonces, cuando yo hago el diagnóstico de un paciente con lepra o enfermedad de Hansen, yo lo voy a clasificar solamente en 2 polos, pausivacilar o multivacilar, porque de acuerdo a eso va a ser el tratamiento que va a recibir, ¿ya? Cuidado sea pregunta de examen. Ahora, aquí veamos un poquito las formas clínicas para que ustedes puedan ver cómo yo reconozco a las variantes clínicas que yo hablé hace rato, ¿ya? La lepra indeterminada, les había dicho que era la lepra, la forma clínica inicial. Esto se caracteriza por una o varias máculas, pero recuerden que son menos de 5, hipocrómicas, a veces pueden ser un poco eritematosas, pueden tener disestesia, anhidrosis y alopecia. ¿Qué es disestesia? ¿Alguien sabe? Claudia, Edson, Melissa. ¿Alguien sabe? Disestesia. Alopecia sería la pérdida de pelo. Pérdida del folículo piloso. Anhidrosis, no hay sudoración. No hay sudoración. Y disestesia. ¿Algo con movimiento? No. ¿O sensación? Pérdida de sensibilidad. Sensibilidad, eso. Sensibilidad. Acuérdense que en la lepra el paciente no tiene sensibilidad. Y por eso es que nosotros podemos hacer como parte, si yo sospecho y tengo mi herramienta, les hago prueba de sensibilidad, frío, calor, todo eso. Ustedes están llevando neurología,
En neurología, ustedes están más expertos que yo en las pruebas de sensibilidad. Todavía, doctora, los de octavo no estamos llevando neuro. Ya, pero van a leer entonces pruebas de sensibilidad. ¿Cómo yo puedo medir o la sensibilidad de mi paciente para ver si está alterado? ¿Ya? También tenemos, entonces, el paciente, recuerden, clínicamente yo puedo encontrar una o varias máculas hipocrómicas, o a veces son un poquito eritematosas. Quiere decir que yo voy a ver un cambio de coloración en esa piel. La lepra indeterminada no es tan fácil de reconocer clínicamente. Yo debo sospechar, ¿ya? A ver, muchachos, dejen de ingresar, salir de la página, porque si no aquí me mueven la imagen y me distraen, ¿ya? Entonces, no es tan fácil yo decir, esto es una lepra indeterminada. Normalmente nos apoyamos, ya sea con pruebas de sensibilidad, o tomamos una biopsia, o hacemos un estudio bacteriológico, aunque recuerden que en los polos iniciales no van a encontrar tanta carga de bacilos, entonces es difícil de que uno pueda decir, ok, esta es lepra indeterminada y la tuberculoide es la que cuesta más identificar en el paciente. Y es lo que decía su compañera hace rato, que muchas veces se confunde con alergias, con otro tipo de patología, no sospechan de que pueda ser una lepra indeterminada, ¿ya? ¿Qué otras cosas yo puedo encontrar en esta lepra indeterminada? Y cuidado que en el examen yo les ponga casos clínicos y ustedes reconozcan. Prueba de Mitsuda, que enseguida voy a hablar sobre la prueba de Mitsuda, es débil o tiene un escaso valor. Acuérdense que yo les había hablado de pruebas intradérmicas, donde yo coloco 0.1 cc del antígeno y espero una reacción. Entonces, eso imagínense que es la prueba de Mitsuda, ¿ya? Ella puede ser débil. Estudio bacteriológico, rara vez se observan bacilos, y la histopatología sí ya me puede ayudar. Hay un infiltrado inespecífico de linfocitos e histocitos que rodean los vasos y los anexos. Esa es la forma indeterminada. Veamos aquí una imagen clínica. Si ustedes ven la imagen, como que, ¿cuál es? ¿Dónde está? Se puede ver algo hipopigmentado, una pérdida de color. Pero recuerden, esa pérdida de color, yo podría confundirme, te falta vitamina, te expusiste mucho al sol, pero esa lesión no va a haber sensibilidad. Entonces ahí ya tienen que ver. Cuando ustedes vean un paciente con una sola lesión, dos, que no sean tal vez en áreas que sean expuestas al sol, que podemos pensar en una epitiriasis alba, y ustedes sospechan que este paciente pueda tener el inicio de una lepra, hagan pruebas de sensibilidad. Les va a ayudar, ¿ya? Vamos a la otra lepra. Recuerden que conforme voy aumentando las variantes clínicas, es como que voy aumentando la carga bacilar, ¿ya? Entonces, la lepra tuberculoide es la forma estable y benigna. Aquí ya no voy a tener máculas, sino ya voy a tener placas, es decir, lesiones elevadas, eritematosa. Fíjense que puede tener una elevación marginal, puede ser una disposición asimétrica, unilateral, una superficie seca, descamativa, también anhidrótica, y aquí ya comenzamos a tener engrosamiento de los nervios periféricos. Aquí ya voy a comenzar a palpar, hacer el auricular mayor, el cubital, el peroneo, voy buscando si hay engrosamiento de los nervios periféricos. Aquí, Doctora, no sé si pueden apagar el micrófono porque no escuché nada lo que dijo. por favor, quien esté, no sé si es Melissa, creo que está con el micrófono activado. Traten, por favor, solo de activar. A partir de tuberculoide, ya no escuché nada. Bien, la lepra tuberculoide, fíjense clínicamente, ya no hay máculas, ya no solo es un cambio de color, sino ya ustedes van a tener una placa que puede tener bordes eritematosos, descamativos, también está anhidrótica, ya comienzan a tener en esta variante engrosamiento de los nervios periféricos, ya sea el auricular mayor, el cubital y el peroneo. La prueba de Mitsuda ya puede ser positiva aquí, el estudio bacteriológico podría salir todavía negativo, y la histopatología ya hay la presencia de granulomas tuberculoides con importante cantidad de linfocitos y células gigantes. Fíjense la lesión. Ya esta es una lesión que yo digo, no, esto no puede ser falta de nutrientes, vitaminas, no puede ser exposición solar. Ya estoy viendo algo más infiltrado, me está llamando algo más la atención. Pero ya esta es la variedad tuberculoide, ¿ya? Ahora,
sigue avanzando mi carga de bacilos, el paciente sigue con la enfermedad, entonces ya yo tengo algo que se llama lepra dimorfa, que es lo que dijimos hace rato, los borderline, ¿ya? Esta forma interpolar se caracteriza prácticamente por ser un punto medio, por eso se dice inestabilidad tanto clínica e inmunológica. Muchas veces las lesiones van a ser como que pueden irse a cualquier polo, al tuberculoide, al lepromatoso. Aquí yo voy a tener placas infiltradas, lesiones nódulo edematosas o eritemato escamosas, ¿ya? Fíjense, lesiones que son mucho más infiltradas, le están llamando más la atención en la piel. Ya la prueba de Mitsuda podría ser positiva, el estudio bacteriológico ya va a ser positivo, la histopatología hay una combinación de imágenes, ya sea de un tuberculoide o de un lepromatoso, ¿ya? Esta es la variedad dimorfa o borderline. Normalmente, yo puedo confundirme con un proceso micótico. Fíjense la lesión. Ya nosotros llevamos micosis. ¿Podría ser una tiña corporis? Caline, ¿qué dice Caline? Sí, es idéntico a una tinea. Es parecido. Está entre los diagnósticos diferenciales. Pero una tiña, recuerden que inicia en un punto y se va a ir abriendo. En cambio, este paciente ya tiene meses con estas lesiones así de borde infiltrado. Puede haber algo de escamación, yo puedo confundirme, pero acuérdense, no hay sensibilidad en este tipo de lesiones, ¿ya? Ese es un punto que los va a orientar. Y vamos al extremo más agresivo, que es la lepra lepromatosa, ¿ya? Esta es la variedad más contagiosa que hay. ¿Por qué? Porque ya este paciente tiene cualquier cantidad de bacilos para hacer esta cantidad de lesiones. Aquí yo voy a tener una ensalada de todas las lesiones. Puedo tener lesiones cutáneas infiltradas, pueden ser pápulas, placas, nódulos, que normalmente se conocen con el nombre de lepromas. Las zonas de predilección pueden ser rostro, los brazos, siempre yo veo lesiones en codos, glúteos. Aquí, por supuesto, ya los nervios periféricos van a estar engrosados. La prueba de Mitsuda va a ser negativa. El estudio bacteriológico, la prueba de Mitsuda, mientras más carga de bacilos hay, se hace negativa. Por eso es que al principio ustedes vieron en los extremos tuberculoides indeterminados, sí puede dar positivo, ¿ya? El estudio bacteriológico sí va a ser muy positivo, y la histopatología, hay unas células que se llaman de Virchow, que son macrófagos vacuolados llenos de bacilos, ¿ya? Entonces ahí ya tengo el espectro más grave, tengo el espectro donde está lleno de lesiones. Por eso aquí, si yo ya determino, este paciente tiene una lepra lepromatosa, ¿qué tratamiento va a recibir? ¿Paucivacilar o multivacilar? Multivacilar. Multivacilar, perfecto, eso mismo, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo tener cualquier lesión. Fíjense, pueden ser placas, pueden ser pápulas, pueden ser nódulos. Aquí en este paciente tenemos múltiples nódulos, pero es un cuadro mucho más aparatoso. Algo característico es una fascie que no nos podemos olvidar, esa fascie que decimos fascie leonina. Puede haber infiltración de labios, nariz, oreja. Normalmente se pierden las cejas, que también esa es otra señal de que ustedes tienen que ver. Esa carita, cuando ustedes vean a un paciente con una fascie leonina, no se olvidan. No se olvidan. Es algo increíble cómo se les infiltra las cejas, los pómulos. Ahorita vamos a ver las orejas. Se les caen las cejas y las pestañas. Fíjense otro paciente con fascie leonina, cómo es el leoncito, ¿no? Todo infiltrada, su carita así. Lo mismo va sucediendo en estos pacientes. Y algo que también les va a llamar la atención es estas orejitas que se ven bien infiltradas. Voy a tratar de buscarle el caso. Una vez hice una campaña y me llegó una paciente en Yapacaní, que ella me consultaba por un acné. Efectivamente tenía en el rostro, pensé que era un acné muy severo, ya vamos a llevar acné, que era un acné muy severo porque tenía muchos nódulos, lesiones eritematosas, pero en la infección me llamó la atención las orejas. Dije, estas orejitas no pueden haber en un acné, o sea, es que yo también tengo las localizaciones, pero tengo que ir revisando otras partes. Entonces, si bien acné es en el rostro, las orejas no tienen por qué infiltrarse. En eso le digo, ¿tienes otras lesiones en el cuerpo? Reviso los codos. Ah, pero ¿saben qué? Siempre el paciente tiene una probable teoría de la patología. Y ella me dice, no, lo que pasa es que, ¿por qué tus orejitas son así tan grandes?
Lo que pasa es que cuando era niña me las jalaba mucho. Y yo digo, no, imposible que se te crezcan así las orejas. No, 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 nada. Y cuando miro a la mamá, las mismas orejas. Comienzo a revisarlas a ambas, en los codos y en las rodillas tenían también nódulos. Y le digo, ¿y estas bolitas nunca te llamaron la atención? No, es que yo cuando era niña dice mamá que me tropezaba, que me caía. O sea, siempre había una respuesta. De todos modos, la paciente, ahí lo menos que me importaba es si era un episodio de acné o realmente era una reacción por la misma lepra que tenían. Entonces decidí hacerles pruebas de linfa positiva, madre e hija, ya están recibiendo su esquema multivacilar. ¿Ya? Entonces les cuento esa experiencia porque si bien esta patología no es algo que les va a llegar todos los días al consultorio, a no ser que ustedes trabajen justo en un servicio de estos, donde todos los días tengan que ver, a veces uno se puede olvidar, pero la infiltración de las orejas, la pérdida de la ceja, la infiltración aquí, no se olviden, esa fascia leonina, obviamente ya está su paciente en un extremo muy contagioso, una lepra lepromatosa, pero puede simular otras patologías, ¿ya? Como es el caso de esta paciente. La paciente consultada por acné, pero estoy segura que no era un acné, era simplemente ya la reacción de la lepra. ¿Ya? Y madre e hija con las mismas orejitas infiltradas. Sí, Edson. Doutora, como é uma lesão que não tem sensibilidade, há alguma fase dessa lesão que chega a picar ou há um incômodo? No, prácticamente pierde la sensibilidad. Cuando tú le haces la prueba de frío o calor, si uno tiene el equipo, por decir, o le mandas a comprar algún refresco frío y tú, mejor siempre está cubrirle los ojos, ¿ya? Porque a veces cuando el paciente está mirando te puede hacer un falso negativo, ¿ya? Porque si tú le dices, ah, le duele aquí, ah, sí, igual, él te está mirando y él te va a decir, siento lo mismo, ¿ya? Pero cuando tú le colocas, le cubres los ojos o le dices, cierra los ojos y usted me va a decir, siente esto, esto es igual a esto, yo a veces no tengo algo frío o algo caliente para hacerle, pero si ustedes lo tienen en el consultorio, sí, sí, es mucho mejor. Si no, a veces agarro un lapicero, algo así como romo, no es que lo voy a perforar por todos lados, pero simplemente le voy haciendo, esto es igual a esto, trato nunca de hacer donde está la lesión de primero, voy yendo por zona y el paciente va a decir, sí, usted siente esto igual a esto, usted siente esto igual a esto, o sea, voy comparando y ahí ya me voy dando cuenta. Y si el paciente me dice, no, esa parte no siento, y justo es donde está la lesión que tenemos sospechosa, ya pueden irse imaginando que puede ser el inicio de una lepra, ¿ya? El paciente no va a sentir nada, a veces ellos ni se dan cuenta de que se ha perdido la sensibilidad en esa zona, ¿ya? ¿Está claro eso, Edson? ¿Sí? Sim, sim. Graças. E outra coisa, Dime. porque, como poder explicar? E, por exemplo, quando está muito avançado essa enfermidade, no caso de la oreja, ela se calha assim solita? Pum. Bueno, en realidad si tu pregunta va como en la época de la Biblia, que si el paciente no perdía los pedazos y todo eso, ya no existe ese tipo de reacciones así tan fuertes. Si bien hay un grado de discapacidad que enseguida ya voy a llegar, donde los pacientes se ven mutilaciones y reabsorciones, las orejas no se le van a caer, solo se vuelven gorditas e infiltradas, ¿ya? O le salen bolitas alrededor. No se va a caer absolutamente nada. Ya no es como en la época de Jesucristo que veíamos y los pacientes los aislaban y al final que se terminan despedazando por ahí. No tenemos esos estados. Inclusive, ya ver a un paciente, ya entendí, dejen de rayar las diapositivas, ver a un paciente con un grado de discapacidad grado 3 ya no se ve, a no ser en países endémicos como por ejemplo África. En África hay esos leprosarios donde realmente ahí ustedes pueden ver pacientes con mutilaciones en los dedos. ¿Qué pasa? Que prácticamente ellos comenzaban a automutilarse. Cuando yo estoy agarrando algo caliente, por decir, agarro una taza con café caliente, mi reacción es que no me queme, suelto, ¿no? Pero como estos pacientes no tienen sensibilidad, entonces ellos pueden estar agarrándolo de ahí, entonces o van cortando y a veces se cortan los deditos, o de por sí esta misma patología produce una reabsorción ósea donde se pierden hasta las uñas. Ya enseguida vamos a llegar a esa etapa. Pero eso lo digo, es en casos muy avanzados. Desde que apareció el tratamiento
pausivacilar y multivacilar para la lepra, ya no tiene por qué el paciente llegar a esos estadios de discapacidades, ¿ya? Y en eso se basa el tratamiento, reconocer para evitar que lleguen a esos estadios. Los pacientes que llegan a las imágenes que yo les voy a mostrar más adelante son pacientes de países muy endémicos, muy endémicos. ¿Ya? Ahorita con el tratamiento no se llegan a esas etapas. ¿Sí? ¿Está bien hecho? No sé quién hizo un muñequito aquí. A ver, muchachos, seamos más serios, por favor. Esta es una patología de verdad que ¿qué les puedo decir? A mí me da mucha pena esto en los pacientes. Por favor, alguien borre eso que hizo en la pantalla para que podamos seguir la clase. Por favor. Eso está muy feo, de verdad. Borren ese muñequito, gracias. Esta es una patología que de verdad yo creo, a mí no sé si ha sido suerte o no suerte, me ha tocado hacer inclusive tesis de pacientes con lepra y siempre veo al paciente maltratado, como les digo, psicológicamente. Yo tenía el grupo de cuando estaba haciendo la residencia, un paciente que por Dios me adoptó como su hija, increíble, solo porque yo le curaba sus úlceras que hacía en los pies. Nadie más lo quería curar. Pero bueno, era un paciente de verdad y yo le limpiaba sus úlceras todo y el señor era súper amable, súper atento y ya había pasado la etapa, pero esa era una secuela que él quedó porque a veces no llega a una atención adecuada. Yo siempre les digo, yo me formé en Venezuela y ahí en Venezuela tenían un equipo increíble de seguimiento de pacientes con lepra, pero contaban con todo un personal, inspectores de seguridad, por decir, si el paciente no venía a su control, le tocaba a fulanito de tal control y no vino, ellos iban y lo buscaban. ¿Qué pasó? Este paciente tomó su blister, tomó su medicina, o sea, cada cierto tiempo hacían también pruebas de linfa a los contactos, era un seguimiento espectacular. Creo que en el Brasil cuentan también con ese tipo de inspectores sanitarios, que es muy bueno. Entonces ustedes aprovechen esa experiencia, no le tengan miedo a los pacientes con lepra, porque ya saben que eso no se contagia uno de un momento a otro, ¿ya? Entonces eso es con el tiempo, pero estos pacientes necesitan un apoyo del médico. Esperemos que podamos ir al Hospital Dermatológico de Jorochito y ustedes puedan estar en contacto. Son personas totalmente normales que lamentablemente han sufrido esta patología. Recuerden que esta patología, ojo, no es que solo va a afectar a las personas de escasos recursos, no, a cualquier persona, ¿ya? Cualquier persona que tenga un sistema inmunológico un poco débil puede tener esto. Antes yo veía pacientes con lepra en las zonas rurales, pero les comento que ahora está en la ciudad, yo estoy viendo llegar a los consultorios Doutora, pacientes con esto, ¿ya? Sí. Uma pergunta, não há como fazer diagnóstico temprano da enfermidade ou não? La sospecha clínica es tu principal herramienta diagnóstica. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, cuando yo hablaba de diagnóstico, la clínica, yo sospecho de este paciente porque veo una lesión que no me parece adecuada, entonces interrogo qué zona vive, ha habido alguna vez, siempre cuando uno pregunta, ¿usted tiene algún paciente con lepra o con enfermedad de Hansen? Y el paciente lo niega rotundamente. Eso yo por lo menos lo he visto aquí en el consultorio. Les pregunto a alguien que haya tenido alguna lesión similar o que haya hecho tratamiento, porque hay que ir cuidadosamente. Le dicen no. La primera respuesta es no, nadie. Y cuando uno ya le comienza a hablar, por eso les digo, el término de lepra no lo utilicen al principio, enfermedad de Hansen, cuando ustedes sospechen. Le comienzo a decir, mire, esta patología es producida por una bacteria, yo estoy sospechando que tiene eso, vamos a hacer tal prueba. Ahí muchas veces el paciente delata y dice, sí, yo he tenido tíos con esto. Entonces, si hay algún tío ahí, ya tú te vas enfocando más en ese caminito, la clínica, haces pruebas de sensibilidad o ya te vas directo a algunas de estas opciones diagnósticas, por decir, estudio histopatológico, tomar una biopsia de piel, hacer baciloscopía o pruebas de linfa que enseguida vamos a ver, o si tienes ya estás trabajando en algún centro donde haya más equipo, hacer estas pruebas inmunológicas, ¿ya? Entonces, más o menos eso. Pero siempre la clínica es soberana. Acuérdense, estas son herramientas auxiliares, pero tu fecha clínica es lo que va a mandar. Por eso tú debes conocer la patología y las variantes que puedan haber para sospechar, porque si tú no conoces nada, no vas a sospechar nunca nada. ¿Ya, Karina?
Bien, si Ya, hablamos doctora. ya de las opciones, aquí les presento el armadillo o el tatú. ¿A quién era el que me estaba preguntando? ¿Quién era Edson? Alguien me preguntaba cuál era. Sí, tatu, eso. Ahí está, ese es el armadillo, ¿ya? Entonces, existen algunas reacciones que ya estos me pueden servir tanto para pruebas diagnósticas como para establecer qué estadio tiene mi paciente, ¿ya? Entonces, la leprominoreacción, recuerden, es un antígeno obtenido de los tejidos lepromatosos antes de humanos. De las mismas lepromas, de los mismos nódulos, se extraía ese material, ¿ya? Esos antígenos. Pero ahora se extrae de armadillos muchas veces, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de reacciones aquí. Cuidado si es una pregunta de examen, porque aquí está bonito para preguntar. La reacción de Fernández, normalmente, si uno coloca el antígeno, ya ustedes saben, esto es una prueba intradérmica, se coloca 0.1 cc del antígeno y se espera hacer una lectura. La lectura que yo hago a las 24 o 48 horas se llamaría reacción de Fernández, ¿ya? Y la lectura que yo hago a los 21 días es la reacción de Mitsuda que vimos hace rato, ¿ya? Aquí, una reacción rápida, yo solo espero un eritema. Una reacción ya más tardía puede ser un nódulo eritematoso, ¿ya? Entonces, y ahí ya pueden ver más o menos para qué utilizamos ambas. Realmente la que más se utiliza es la reacción de Mitsuda. También otra opción que nosotros tenemos, y esta es la que más se utiliza, es las pruebas de linfa. También esto, yo sospecho, esto fue lo que yo hice en esa paciente que les decía con acné, sospecho que mi paciente pueda tener lepra, y entonces le solicito una prueba de linfa. Se obtiene al presionar ya sea del lóbulo de la oreja, del codo o de la rodilla, hago presión y luego voy a sacar ese material que me sale ahí, ya una vez se haya ido la sangre, ¿no? Con la muestra obtenida se hace un frotis, se fija y se tiñe con la técnica de Stiel-Nielsen. ¿Dónde escucharon esa técnica de Stiel-Nielsen? ¿Dónde la escucharon? Perdón, ¿quién me habla? Diagnóstico tuberculosis. En tuberculosis. Por eso es que esta prueba también la hacemos, ahorita vamos a ver la imagen. ¿Quién me preguntaba? ¿Alguien me preguntaba algo? Doutora, estes nódulos, depois do tratamento, eles volvem normal a piel ou seguem aí esses nódulos? La mayoría de los pacientes no queda ninguna secuela. En la mayoría de los pacientes, ¿ya? Es muy raro cuando tú ya ves lesiones un poquito infiltradas, más o menos así como el aspecto que haya habido alguna quemadura, algo. Pero muchas veces es porque los pacientes aplican otros productos y se hacen quemaduras en la zona tratando de hacer desaparecer las lesiones. Pero esto es igual que cualquier otra patología. Inician antibiótico, inician antimicótico y vuelve toda la normalidad, ¿ya? Entonces, una vez... Doctora, disculpe, Ajá. pero Sí. es que tengo clase ahora de otra materia. Voy a tener que salir. ¿Está grabando, no, la clase? Aquí yo vi grabando, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Bien. Ah, ya. Alex Mateos, ya, doctora. Somos varias personas, doctora, y la anterior semana también nos faltamos y yo no tengo la clase. ¿No consiguió usted la anterior clase también? La busqué y no. Aquí es que aquí me sale grabando, pero yo no sé dónde se está grabando eso, porque en la página de Zoom no me salía. Carpeta de descargas, doctora. En la carpeta de descargas se encuentra los archivos que se No graban. escucho bien, Iván, más fuerte. En la carpeta de... En la carpeta de descargas. En mi PC o equipo entra y ahí Lo sale busqué, descarga. pero no sé, tampoco me apareció. Es que yo no entiendo dónde se fue, pero no me apareció. No me aparece, definitivamente no me aparece. Claudia, Bueno. ¿qué dice Claudia? Doctorita, yo también tengo clases de medicina legal, así que ya la anterior clase me falté, así que le pido licencia para la lista ya. Ya está bien. En realidad creo que estamos todos, porque habían 44 personas aquí. Ya, bien. Gracias. Muchachos, voy a seguir avanzando para que no se vayan perjudicando los que ya tienen clases después, ¿ya? Entonces, esta misma técnica que se hace en los pacientes con tuberculosis nos sirve para observar bacilos que muchas veces cuando están conglomerados se llaman globias,
¿ya? Esto es lo que les quería mostrar. Fíjense, este es un corte de piel de hematoxilina y eosina y cómo este es el espectro tuberculoide y la lepra lepromatosa. Y cómo aquí en la baciloscopía, fíjense, en la lepra tuberculoide, cómo no se pueden ver los puntitos rojos, que son los bacilos, y cómo va subiendo el espectro, y aquí ya en la lepra lepromatosa sí es muy fácil identificar, porque tienen todo rojo, lleno de la carga bacilar, ¿ya? Ahora, en la lepra también existen algunos estados reaccionales, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, sobre todo, lo vemos durante los 6 primeros meses de tratamiento o cuando el paciente abandona el tratamiento. Recuerden, cuando son tratamientos largos, la mayoría de los pacientes a los 2 meses ya se pueden sentir bien, lo sueltan, ¿no? Aquí se caracteriza por lesiones cutáneas que se vuelven como más intensas, se vuelven más rojas, prominentes, eritematosas, brillantes. A veces se acompañan de necrosis o ulceraciones, puede haber fiebre, malestar general y algo que hay es una neuritis, ¿ya? Y la tipo 2, que puede aparecer en el 60% de los enfermos, esta es la más frecuente que vemos, pueden haber síntomas generales como síntomas más dermatológicos. En los síntomas generales, fiebre, cefalea, anorexia, artralgia, y en los dermatológicos vemos sobre todo eritema nodoso, eritema multiforme y un eritema necrosante. Este es el eritema nodoso. Nódulos en pacientes que están recibiendo tratamiento. Son como reacciones que se hace cuando se están eliminando prácticamente los bacilos del cuerpo, ¿ya? Esa es la más frecuente, el eritema nodoso. Aquí, adicional del blister que toma el paciente, se puede aumentar un poco de muchas veces prednisona o se coloca tratamientos como la talidomida que también da buenos resultados, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de lepra, lo que más se quiere evitar es esto que decimos, la polineuritis, porque produce anestesia en guantes, calcetines, y lo que me preguntaban hace rato, que los múltiples traumatismos van a llevar a destrucción y a mutilación, y eso es lo que hablamos de discapacidad, ¿ya? Entonces, la discapacidad es lo que yo quiero prevenir en los pacientes, por eso yo hago un esquema de diagnóstico y tratamiento mucho más rápido. La Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de discapacidad, presentó, esta es la última estrategia que ha lanzado, que es la Estrategia Mundial para la Lepra del 2016 al 2020. El objetivo era acelerar la acción hacia un mundo sin lepra. El objetivo es reforzar las medidas de control de la enfermedad y evitar las discapacidades, sobre todo enfocándose en niños de países endémicos. Hay una clasificación cuando hablamos de discapacidad, y fíjense, cuando es la discapacidad nos enfocamos en 3 órganos, manos, pies y los ojos. Grado 1, en las manos puede haber una leve pérdida de sensibilidad, igual en los pies, y en los ojos una conjuntiva enrojecida. Discapacidad grado 2, ya pueden haber heridas, úlceras, o puede haber un poco de mano en garra, la mano del predicador, enseguida vamos a ver una imagen. En el pie lo mismo, puede haber dedo en garfio o mutilación leve, y en los ojos ya algo de visión borrosa o inflamación. Y ya un grado 3 ya realmente es una mutilación de todos los dedos o una mano totalmente rígida, lo mismo en los pies, ya una contractura con mutilación de los deditos, que enseguida vamos a ver. Y en los ojos prácticamente la discapacidad va llevando a ceguera. Esto es lo que se quiere evitar. Ya en los países donde hay tratamiento, no hay estos grados esta es la mano en garra, fíjense, algunos le dicen mano del predicador por la posición, y esto es por alteración de las terminaciones nerviosas, ¿ya? Pueden haber atrofias, contracturas, ulceraciones, mutilaciones, prácticamente los deditos se van reabsorbiendo, igual hay alteraciones ungueales, ¿ya? Y en los pies sucede lo mismo. Esto se llama mal plantar perforante. Estas son las úlceras que cuesta muchísimo que cierren. No son úlceras producidas por infecciones, simplemente por daño vascular y por traumatismo a repetición que ellos pueden tener, ¿ya? Ahora, hasta aquí yo he terminado lo que es lepra. Rápidamente voy a hablarles de tuberculosis, pero ya hemos hecho una bastante introducción, ¿ya? Esto es cuando hablamos de tuberculosis general. Sabemos que esta patología, la tuberculosis, es otra patología muy antigua y por largo tiempo ocasionó daños importantes en el ser humano.
tuvo una devastadora morbilidad y mortalidad. Por un tiempo se pensó que esto se había erradicado totalmente, mejoró la calidad de vida, vino el tratamiento y dijimos se perdió. Pero a partir de los 80 se observa que nuevamente vuelve a aparecer los casos de tuberculosis. ¿Por qué? Por cepas resistentes, los pacientes dejaban los tratamientos. También ustedes saben que en la tuberculosis el tratamiento es de 6 meses, ¿no? Comenzaron a aparecer pacientes con VIH-Sida y eso hizo que aparezca la tuberculosis. Comenzaron a aparecer los pacientes con trasplantes, pacientes con tratamientos inmunosupresores, pacientes con tratamientos oncológicos, todas las patologías que hacen alteraciones de la inmunidad y eso hizo que otra vez aparezca la tuberculosis, ¿ya? Cuando hablamos de tuberculosis en general, es producida por el Mycobacterium tuberculosis o también conocido por bacilo de Koch, por la persona que descubrió, ¿ya? Entonces, si yo hablo de tuberculosis cutánea, cualquier tipo de tuberculosis va a ser producida por este Mycobacterium, ya sea cutánea, sea visceral, sea lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, la tuberculosis cutánea representa solo del 1 al 4% de las formas extrapulmonares. Si bien uno dice, es muy poquito, sí, pero quiero que ustedes aprendan que puede haber eso, ¿ya? Si hablamos de la patogenia, esta puede ingresar al organismo de manera endógena o de manera exógena. Endógena, por continuidad, al originarse algún foco tuberculoso, ya sea en huesos, articulaciones, vainas tendinosas, ganglios, por vía linfática o alguna diseminación hematógena. O por vía exógena, cuando los bacilos invaden la piel desde el exterior, sea por una úlcera, chancroinoculación, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿ya? Así como ustedes vieron en lepra de que todo depende del sistema inmunológico, piensen que acá tenemos una inmunidad celular y una inmunidad humoral, ¿ya? También, de acuerdo al estado inmunológico del paciente, yo puedo tener estas variedades de tuberculosis cutánea, ¿ya? En la piel tenemos que tener en cuenta que se pueden generar formas fijas y formas hematógenas, que decimos no habilitadas. Todo este espectro clínico va a depender de la fuente de infección y nuevamente, les repito, del estado inmunológico del paciente. Entonces yo puedo tener un complejo primario cutáneo, una tuberculosis verrucosa, un lupus vulgar, una tuberculosis policoactiva, una tuberculosis orificial o una tuberculosis miliar, ¿ya? Si ustedes me dicen, doctora, ¿cómo yo reconozco a una tuberculosis cutánea? Es muy difícil, muchachos, es muy difícil. Cualquier cosa podría ser una tuberculosis cutánea. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, hay muchos espectros clínicos y las lesiones normalmente pueden ser polimorfas. Pueden haber nódulos, pueden haber gomas, pueden haber fístulas, pueden haber úlceras o placas verrucosas. Más o menos según la lesión elemental que yo tenga en mi paciente, puedo sospechar que pueda ser una tuberculosis cutánea, ¿ya? Existen muchas clasificaciones, si ustedes se ponen a leer un poquito sobre tuberculosis cutánea, hay muchas clasificaciones. A mí me gusta esta del doctor Tincopa, que es muy fácil, habla de las formas fijas y las formas diseminadas, ¿ya? Y aquí, entre las formas fijas, pone el chancro de inoculación o prima infección, la tuberculosis policoactiva, la tuberculosis luposa, la tuberculosis ulcerosa. Y entre las formas diseminadas, estas otras que decimos tuberculides, ¿ya? Existe también una clasificación infantil que decimos por inoculación de fuente exógena, de fuente endógena, por diseminación hematógena o puede haber un eritema nodoso que nos esté diciendo que puede haber una tuberculosis también, ¿ya? Esto es más o menos para que ustedes puedan comprender el complejo cutáneo tuberculoso primario. Este es la lesión inicial, por así decirlo, cuando yo hago contacto con un bacilo. Y aquí les he colocado. Fíjense, puede aparecer en niños jóvenes, puede aparecer en cualquier parte, aunque casi siempre se ve en rostro y extremidades, y se adquiere por manipular productos de seres humanos o animales que hayan tenido una tuberculosis activa. Aquí está el Mycobacterium tuberculoso, aquí está la piel, yo hago contacto con ella, puede tener un periodo de incubación de 15 días o un poquito más, aparece una lesión inicial que yo lo voy a ver como un nódulo. En algunos pacientes, de acuerdo a su sistema inmunológico, puede haber adenopatía regional. Ese nódulo, a las pocas semanas, se hace una úlcera que puede cicatrizar espontáneamente o puede favorecer a diseminarse.
Ahí tienen Doutora, algunas isso pode ser imágenes. determinante de paciente com VIH, la tuberculose cutânea. ¿Cómo? No escuché la Ela pregunta pode más ser fuerte. como, por exemplo, devido ao sistema imune, pode ser um marcador de VIH ou SIDA. Es frecuente en los pacientes, pero no entiendo tu pregunta como marcador. É, por exemplo, se imagina que é um paciente que tem essa TB cutânea e se pode associar, por exemplo, que poderia, de repente, o paciente ter VIH. Ajá. Esa Es es que la pregunta. esas dos patologías son como hermanitas. Recuerden que un paciente con VIH es un paciente que va a hacer una clínica muy florida y es como un organismo frágil que cualquier cosa se le va a pegar. Y recordemos que vivimos en países bacilíferos, tanto Bolivia como Brasil, Perú, toda Latinoamérica realmente es bacilífera. ¿Ya? Entonces, estas son patologías que puede haber un paciente con tuberculosis en el micro, puede haber un paciente con tuberculosis ahí en el parque, en el supermercado, y todo va a depender del estado inmunológico. Y por supuesto, los pacientes con VIH son el blanco fácil para este tipo de tuberculosis. Y lo que quiero es que comprendan, si bien la variedad más frecuente de la tuberculosis es la pulmonar, pueden haber manifestaciones cutáneas, y eso es lo que yo quiero que hoy se grabe, ¿ya? Si bien son muy floridas, pero sospechen en algún momento, ¿ya? Ok, entonces estas, fíjense, son las pequeñas úlceras que se pueden formar. Aquí había un nódulo y rápidamente se hizo esta úlcera. Ahora, otra variedad de tuberculosis, y creo que esta es una de las que vemos más, es la tuberculosis colicuativa o escrofulodermia. ¿Ya? Normalmente siempre va a haber un paciente con bajas defensas o desnutrido. Aquí va a ser por extensión de un foco tuberculoso en ganglios, huesos o articulaciones. ¿Dónde tenemos más ganglios en el cuerpo? Cuello, axilas, ingles. Entonces, la zona donde vemos más este tipo de tuberculosis es el cuello. Ustedes vean, nódulos no dolorosos o gomas que pueden abrirse. ¿Cuál es la diferencia de un nódulo y una goma? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la pregunta, doctora? ¿Cuál es la diferencia de un nódulo y una goma? Que las gomas tienen líquidos interiores, pus. No, simplemente que es más blando. Es más blando, un nódulo puede ser más duro, ¿ya? Porque el tamaño es prácticamente casi lo mismo, ¿ya? Entonces, ellas pueden abrirse, algunas pueden tener pus amarillento y posteriormente hacen úlceras. Entonces, estos nódulos o gomas que ustedes vean en el cuellito pueden abrirse y llevar a estas polifistulizaciones. Veamos unas imágenes. Fíjense aquí, paciente con lesión inicial. Por supuesto, yo aquí puedo pensar, puede ser un simple absceso, una sobreinfección, puede ser alguna infección del oído, puede ser alguna otra cosa que esté marcando esos nódulos. Yo puedo confundir esos nódulos con ganglios, ¿no? Y ellos van a seguir su curso y posteriormente se van a abrir. Aquí ya tengo una etapa más avanzada, donde ya es más fácil, por supuesto, reconocerla, porque tengo varias polifistulizaciones. Cuando veo una patología con varias polifistulizaciones, tengan en cuenta también una micosis cutáneo profunda que hace clínica muy similar, que se llama, ¿quién me podría decir? Kevin, Iván, John. Eso está parecendo una cicatriz, pero... ¿Dónde vimos ese aspecto como de papa que yo les decía? Un aqueloide, doctor. Queloide, isso. ¿A pera o queloide? No, tiene el aspecto de... Misetomas, acuérdense, en los misetomas también habían polifistulizaciones. Cuidado que sea un misetoma, aunque si bien la zona de predilección de los misetomas es las extremidades, pero puede confundirse. Entonces, a lo que yo me voy es que yo voy a sospechar de que eso pueda ser una tuberculosis cutánea, pero voy a necesitar herramientas auxiliares para confirmar, porque ahí puede ser un linfoma, puede ser un nódulo inflamado por algún otro proceso infeccioso de la zona, o sea, puede ser un mismo absceso ahí, o sea, cualquier cosa, ¿ya? Pero yo debo también sospechar porque vivimos en países bacilíferos. Otra variedad de tuberculosis es la verrucosa. El nombre lo está diciendo,
¿ya? Se caracteriza, casi siempre las vemos en extremidades. Aquí puede haber una reinfección exógena en individuos previamente sensibilizados o que manipulan material contaminado. Casi siempre los vemos en personas que están en contacto con pacientes. Puede ser un abuelito, estornudó, por ahí botó los bacilos, vino el niño, hizo contacto ahí con la piel, ¿ya? Se cayó justo en la zona donde estaban los bacilos, o personas que trabajan en laboratorio tomando muestras que se pueden contagiar con esto, ¿ya? Clínica, pueden ser nódulos o pueden ser placas de aspecto, como su nombre dice, verrucoso. Si son muy pequeñitas, yo puedo confundirme con una verruga vulgar, pero casi siempre las lesiones tienden a ser únicas y a ir creciendo, pero con ese aspecto rugoso. Yo aquí puedo pensar en tuberculosis verrucosa. Si a mí me llega un paciente así, como tienen esta imagen, puedo pensar en una cromomicosis. Acuérdense que también tenía aspecto. Puedo pensar en una verruga, poniendo ahí, si es una sola lesión o muy inicial. Puedo pensar inclusive en algún proceso neoplásico. Entonces, a veces no es tan fácil determinar, esto es una tuberculosis verrucosa. Puedo sospechar, pero necesito ayuda diagnóstica, ya, herramienta. Fíjense, aquí yo pensaría en una tuberculosis. Si me llega un paciente, yo puedo plantearme, digo, no, esto puede ser una tuberculosis verrucosa o puede ser una cromomicosis, o también una esporotricosis fija. En realidad podría ser cualquier cosa. A veces no es fácil. La mayoría de los casos que ustedes pueden leer en internet sobre tuberculosis cutánea van a ver que han necesitado unas 3 a 4 herramientas diagnósticas para llegar a ese veredicto final, ¿ya? Así que, pero tienen que tener en cuenta, cualquier cosa puede ser una tuberculosis cutánea. Otra variedad es esta que se llama tuberculosis luposa o también conocido como lupus vulgar. Consecutiva a reinfección endógena, puede presentarse junto con una forma colicoactiva. Las zonas de predilección de este tipo de tuberculosis son rostro, pabellones auriculares, rara vez en tronco y extremidades. Clínicamente, fíjense, son placas eritematosas, a veces pueden tener un aspecto como verrucoso, como infiltrado, pero tienen un color como violáceo. Y si yo hago vitopresión, era colocar la lámina de portaobjeto, presionar un poquito, puedo tener un aspecto de lenteja, como jalea de manzana o una lenteja transparente. Cambia un poco de color y ya yo me puedo orientar en que sea un lupoma. Mejor veamos las imágenes. Entonces, lesiones que ustedes vean, un color violáceo, medio infiltrado en rostro, sospechen que podría ser una tuberculosis luposa, o también conocido como lupus vulgar, ¿ya? ¿Ven? Siempre las lesiones tienden a tener un color como violáceo. Otra variedad, en realidad este es un espectro bastante complejo, es la tuberculosis ulcerosa. Es poco frecuente y se puede originar de autoinoculación. Aparece en cualquier parte, cara, extremidades, sobre todo regiones periorificiales como labio, lenguas o la región perianal. ¿Ya? Clínicamente va a ser una úlcera. Miren, este es un caso muy bonito. Este ganó un premio inclusive. ¿Ven? Alrededor de un orificio. ¿Cómo se contagió este paciente? Es muy curioso. Pero fue a hacer sus necesidades al monte y él dice que se limpió con una hojita. Y de ahí comenzó la tuberculosis. Bueno. Ahí está, ya para que vean. Son casos, este tipo de tuberculosis así tan grande, pues a veces no responden muy bien a los esquemas. Demora mucho, ¿ya? Y otra es la tuberculosis miliar. Ya aquí hablamos de una variedad un poquito más hematógena, más generalizada. Como dice, es una forma aguda, rara, tiene mal pronóstico, aparece en niños con trastornos inmunitarios, puede ser consecutiva a tuberculosis interna o tuberculosis cutánea crónica. La clínica van a ser múltiples nódulos, pústulas, úlceras o lesiones hemorrágicas, ¿ya? Esta es otra variedad que se llama tuberculide nodular o eritema indurado de Bacin. Predomina en mujeres jóvenes, tiene cierta predilección por las pantorrillas o los muslos, son nódulos eritematosos profundos y dolorosos y tienen una evolución crónica.
Les vuelvo a repetir, yo sé que ahorita ustedes dicen, pero tiene muchas formas clínicas, en realidad es eso, ¿ya? Yo debo sospechar, pero voy a necesitar otras herramientas diagnósticas que enseguida vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la tuberculosis cutánea? Pues yo tengo que tener la evidencia de que existe este micobacterium tuberculoso, ya sean secreciones, cortes histológicos, lesiones cutáneas, o su aislamiento en medios de cultivos especiales, que aquí se utiliza uno que se llama Lowenstein-Jensen. Lamentablemente, estos cultivos a veces demoran entre 20 días a un mes, no son tan rápidos, ¿ya? Criterios diagnósticos. Para ayudarnos un poquitito, aquí tienen criterios absolutos y criterios relativos. Absoluto, cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis, inoculación al cobayo positivo o un PCR para Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Criterio relativo, una historia clínica, un examen físico compatible, la clínica me va a ayudar. Una tuberculosis, un paciente que tenga tuberculosis activa en otra parte del cuerpo, un PPD positivo, ELISA positivo para Mycobacterium tuberculosis, o ya tener una histopatología compatible, o hacerle, yo puedo hacer baciloscopía también en la lesión, tinción fluorescente de Mycobacterium tuberculosis con otras tinciones como la uramina, radamina, o por último, un paciente que yo decidí iniciar tratamiento y que ha mejorado notablemente, o sea, quedarme con la sospecha clínica, ¿ya? O sea, respuesta terapéutica al tratamiento. El pronóstico normalmente va a ser bueno. Si yo hago mi diagnóstico temprano, si mi paciente, todo va a depender de su edad, del estado inmunológico, o si ya tiene otro compromiso visceral asociado. Infecciones sobreagregadas o defectos del sistema inmunológico. Por supuesto, si es un paciente VIH positivo o un paciente con tratamiento oncológico, no va a tener tan buen pronóstico como otro paciente que solo tenga una tuberculosis cutánea, ¿ya? Lactantes y niños pequeños hay que estar mucho más pendientes, tienden a descompensarse rápidamente. La tuberculosis cutánea responde bien al tratamiento, que enseguida lo vamos a ver. La que es más difícil de responder es la tuberculosis biliar o la orificial, como vimos el caso del paciente ese con una úlcera muy extensa. El objetivo del tratamiento va a ser de 3 pilares fundamentales: curar rápido las lesiones existentes, prevenir posibles recidivas y evitar resistencia al bacilo a las drogas antituberculosas. Por eso es que se recomiendan medidas no farmacológicas como el aislamiento del paciente para evitar la diseminación y el contagio. Y en muchos lugares hay ustedes que han llevado neumología, hay un método que es de supervisar al paciente cuando está tomando. Ahorita no me recuerdo cómo se llama, no sé si alguien se recuerda a ustedes, donde tienen que supervisar que realmente tomen los blisters. El mayor problema que se tiene es que el paciente deja el tratamiento y lo único que está haciendo es crear bacilos resistentes, ¿ya? Y ese es el problema que ahora se está viendo mucho en todos los países, no solamente en Bolivia, ¿ya? Recuerden, el tratamiento para cualquier tuberculosis, sea pulmonar, sea cutánea, sea renal, visceral, lo que ustedes quieran, es el mismo, ¿ya? Que tiene dos fases. Una fase inicial que consiste en eliminar la mayor cantidad de bacilos en crecimiento a través de estas 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y eso dura 2 meses. Y tiene una fase de mantenimiento que es para esterilizar más las lesiones con isoniazida y rifampicina y dura 4 meses. En total, el tratamiento para la tuberculosis es de 6 meses. Si el paciente hace resistencia, se recomienda hacer un cultivo y un antibiograma y sustituir el fármaco que sea resistente por otro de segunda línea: canamicina, etionamida, moxifloxacina, cicloserina o gatifloxacina, pero ya no se da 6 meses, sino mínimo 1 año. Recuerden, estos medicamentos, en primer lugar, no es que uno los consiga en la farmacia y a ver, yo le voy a hacer su esquema. También deben ser administrados por la Organización Mundial de la Salud. Normalmente hay puntos donde se les entrega estos medicamentos a los pacientes. Todos estos medicamentos deben ser supervisados tanto clínica como laboratorialmente. ¿Por qué? Porque vean los efectos adversos que pueden haber. Muchos de estos pacientes no llegan a terminar los esquemas porque hacen hepatitis medicamentosa, entonces yo debo estarlo supervisando. Son medicamentos fuertes, ¿ya? Pero es la única opción que tiene, ¿ya?
hoy hemos hablado de dos patologías que son extensas, lo entiendo, son extensas, pero son importantes que ustedes las conozcan, o sea, no las puedo saltar. Es pesadito este tema porque se abre mucho, ¿no? Ustedes ven que hay muchas subclasificaciones clínicas, pero tenemos que ir aprendiendo. Mientras ustedes más se vayan familiarizando, ya va a fluir más de su vocabulario, tanto los espectros de tuberculosis como los espectros de lepra o enfermedad de Hansen. ¿Ya? ¿Terminaron Doutora, cansados? doutora, uma pergunta. No caso de la vacuna BCG, pode prevenir no caso de essas duas enfermidades, e também é importante, se um paciente apresenta essa enfermidade, buscar em sua caderneta de vacuna se há essa vacuna? No entendí muy bien, Edson. ¿Cuál era? Se supone que ahora todos los pacientes ya tienen la vacuna para la BCG, ¿no? Se supone, porque eso está en el plan de inmunización. Entonces, la primera vacuna que se recibe es la de la BCG. Entonces, se supone que ya todos estamos, ¿no? Muchas veces hasta se puede colocar un nuevo refuerzo como para mejorar el sistema inmunológico. Hay algunos artículos que sí lo recomiendan así, ¿ya? No entendí muy bien tu pregunta. Não, era isso. É porque às vezes há pessoas que não é vacunado, então quando apresenta essa enfermidade, se pode mirar se em sua caderneta de vacinação há vacunado ou não. Sí, más que tarjeta, porque a veces la mayoría de los pacientes no guardan las tarjetas. Yo, por ejemplo, no sé dónde estará mi tarjeta de vacunación. Bueno, no culpa mía, mi mamá no sé dónde la habrá puesto, pero lo que podemos ver es la cicatriz, ¿no? Que a muchos les queda por el tema de la vacuna. Entonces eso los va a orientar más, porque pedirle, tiene su tarjeta de vacunación, ya una persona mayor de 50, 60 años, difícil que la pueda tener, ¿no? Ese es un dato, pero por lo menos ustedes ven la cicatriz ahí y se basan de que sí recibió la dosis. Ya es muy raro el paciente, como te digo, Edson, que no haya sido vacunado, porque es la primera vacuna que se coloca en el plan de inmunización. O sea, nacen y tan. Eso, que creo que muchas veces hasta no les dan el certificado de nacido vivo si no tienen sus vacunitas, algo así, le están supervisando. Antes sí se veía gente sin vacunas, pero creo que ahora ya todos saben. Claro que se ha creado un grupo, ¿no? Ustedes deben estar al tanto. Hay personas que aún están en contra de las vacunas. También se ha puesto como de moda, ha surgido unos grupos de que están en contra de las vacunas. Bueno, ahí sí tendríamos el problema. Ya. Sí, doctora, hay muchas especulaciones sobre las vacunas, ¿verdad? Sí, hay un grupo antivacuna. Pero Sí, ¿ustedes qué opinan? ¿Querían vacunar o no? Doctor que nos decía, las antivacunas, hay un grupo antivacunas que es igual que la homeopatía, una macana, y por eso nosotros, los que estamos en medicina, tenemos que estar con cuidado, así, más o menos así, por estar en contra, pero de las antivacunas. Pero hay una cosa, doctora, eso de las antivacunas es porque también dicen que son muy peligrosas por el tema de que se están levantando grupos contra la vacuna del coronavirus ahora, porque van a sacar, pero hay mucha gente que no quiere, o sea, es gente tonta para mí, igual. Bueno, es que en este mundo hay, uno dice, distintos rebaños, ¿no? Hay gente que tiene su criterio, lo mismo que las religiones, hay distintas religiones, pues nosotros tenemos que respetar eso. Y lo mismo sucede a veces cuando hacemos tratamientos, ¿no? En el tema del herpes. Doctora, pero yo no le niego la opción, pero hay pacientes que llegan y me dicen, doctora, yo le quiero frotar con el sapito. No sé si han escuchado, en el herpes le frotan el sapo y que si el sapo se muere, se llevó el mal. Son creencias, son criterios. Entonces, yo no me pongo a discutir con eso. Sí, yo me aseguro de darle ya sea su antiviral, aciclovir, de indicarle que eso hay que cuidarlas porque se pueden infectar, todo eso. Entonces, pero ya adicional, que ellos quieren colocar, o le quieren colocar sábila, le quieren colocar manzanilla, o le quieren frotar el sapito, como que ya, opcional. Yo tengo que jugar un poquito con eso. Es difícil mover una creencia, pero ahí estamos, están estos grupos efectivamente antivacunas. Si ustedes me preguntan a mí mi criterio,
Obviamente, las vacunas hay de virus atenuado y no atenuado, o sea, sí, pero eso nos ayuda a crear anticuerpos, ¿ya? Se han erradicado muchas enfermedades gracias a las vacunas, sarampión, aunque nuevamente está queriendo haber un brote, la viruela también, que ya no hay, que aún la gente, ¿saben qué? El herpes lo confunde, varicela, perdón, varicela confunde mucho con viruela, ya saben que la viruela se erradicó, hay alguna cepa por ahí, pero es para alguna guerra biológica, ¿no? Pero normalmente ya no hay pacientes con eso. Entonces, creo que las personas tienen muchos criterios. Yo, si tengo que vacunarme, pues me tengo que vacunar. O sea, en algo me van a ayudar los anticuerpos, digamos, ¿no? Que se está transmitiendo ahí. Yo estoy a favor de las vacunas, ¿ya? Respeto a las personas que no lo quieran hacer, tienen su criterio, pero bueno, ahí estamos, ¿ya? No sé qué piensan ustedes al respecto. A ver, Karen. Karen. Doctora, se ha alargado la cuarentena, por si acaso, hasta el 30 de abril. Ni modo, vamos a seguir trabajando así de manera virtual. Doutorita, desculpe, nosotros ahora tenemos un examen y tenemos que acomodar computadora, entrar en Moodle. Y yo estoy viendo la hora, la verdad que nos hemos extendido esta clase, hemos tomado teoría, hemos tomado práctica. Aquí me sale en la computadora grabando. Ahí me sale grabando. Espero que puedan encontrar el video y ponérselo, muchachos. Yo les voy a dar su trabajo. Yo quisiera que nos enfoquemos los cuatro grupos que somos. Les voy a asignar un trabajo para hacer un cuadro sináptico, cuadro, esquema, mapa conceptual, lo que ustedes quieran hacerlo. Eso lo pueden hacer si ustedes prefieren hacerlo en Word, aunque yo prefiero que lo hagan en PowerPoint, es más fácil para mí trabajar en PowerPoint, y que ustedes más o menos lo expliquen. He visto que, no sé cómo hacen, que ustedes se graban mostrando las diapositivas, eso es espectacular. Ya no tienen que mandarme que los artículos o libros de donde sacaron directamente, quiero ver un cuadro sináptico, yo enseguida por WhatsApp les voy a asignar la tarea para que la suban a la plataforma, ¿ya? Esta clase se nos extendió demasiado, no hace falta, parece, reunirnos más, hay muchas cosas que tenemos